Hay una guerra espiritual, la cual tenemos que entender que las informaciones que vienen van a definir cómo vamos a actuar para la guerra. Entonces, no recibas informaciones que van a dejarte por los suelos. En el libro de 1 Samuel, capítulo 17, tenemos una historia muy interesante. Y yo sé que tú tal vez la conoces porque es bien conocida. Es la historia de David y Goliat. Y me gustaría extraer de esa historia algunas enseñanzas para nosotros, para que podamos colocarlas en práctica. La primera cosa que me llama la atención en esta historia es que cuando David llega para llevarle mantenimientos, alimentos a sus hermanos y ver cómo estaban para llevarle de vuelta noticias a su padre, él entonces se encuentra con un panorama, el panorama de el ejército filisteo desafiando al ejército de Israel. Pero no solo al ejército de Israel, estaba desafiando al ejército del Dios vivo, de Jehová de los ejércitos. Y David entiende eso como un desafío al propio Dios. ¿Y qué pasa aquí? Entonces pasa que él escucha que el rey Saúl estaba dando beneficios a quien consiguiese derrotar al gigante, Goliat. Y él escucha cuáles son los beneficios. Primer beneficio son riquezas. Segundo beneficio es la mano de la hija de Saúl. Y el tercer beneficio es que él no iba a pagar impuestos, ni él ni su familia, por el resto de su vida. Entonces, David aquí ve una oportunidad. Y esa es la primera enseñanza que podemos extraer. Oportunidades. Las oportunidades se presentan en nuestra vida. Necesitamos entender que esa oportunidad viene del Señor. Ese momento era de David. Y David entonces, ¿cómo lo entendió? Porque él ya había luchado contra un león y contra un oso. Y los mandó correr. Entonces aquí puedo ver también que la preparación es fundamental. No apenas oportunidad, preparación. ¿Y cómo nos preparamos? Espiritualmente, a través de la palabra, de la oración, para que nuestra fe pueda crecer cada vez más. Entonces, me gustaría extraer primero entonces oportunidad, después preparación. Pero hay una muy importante. Cuando vemos la palabra dice que Goliat 40 días por la mañana y por la tarde lanzaba desafío al ejército de Israel. Y el ejército de Israel y su rey, que era Saúl, estaban con miedo por causa del gigante. Dice la palabra que él medía casi 3 metros de altura. Enseñanza, informaciones. Cuidado con las informaciones que has recibido. Muchas veces vienen informaciones difíciles, principalmente en este momento que vivimos. Ese era un momento de guerra y hoy estamos viviendo un momento de guerra. Es una guerra contra el COVID, una guerra contra la corrupción, una guerra en contra de muchas cosas. Y necesitamos estar preparados, pero principalmente hay una guerra espiritual, la cual tenemos que entender que las informaciones que vienen van a definir cómo vamos a actuar para la guerra. Entonces, no recibas informaciones que van a dejarte por los suelos. La palabra dice que estaban con miedo. ¿Y qué pasó? Pasó entonces que cuando él dice, yo voy a desafiar al gigante, otra información que David recibe de Saúl, tú no vas a poder. Tú eres apenas un muchacho. Y Goliat es un guerrero desde su juventud. Entonces, esa es la información que muchas veces recibimos de nuestros padres, recibimos de nuestros profesores, recibimos de nuestros amigos. Tú no vas a poder, tú no vas a conseguir. Pero en este momento te digo, lanza fuera
esas informaciones, porque viene una información que está en la palabra de Dios, que dice que en Cristo Jesús nosotros haremos proezas, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Entiende el momento, entiende la oportunidad, entiende que tú estás preparado porque estás cingido con la palabra, que entiende que tú tienes informaciones que vienen del alto, que vienen del cielo, que a través de la palabra del Señor tú vas a conseguir vencer tus batallas en nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y entiéndelo, tú eres más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús.